procediendo a solicitar que el representante del Ministerio Público proceda a identificarse. Señor juez, muy buenos días. Con todos los abogados presentes también de la misma manera, buenos días. Por el Ministerio Público, Plinio Hermoso Orozco, fiscal provincial titular de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, señalando como domicilio procesal el Girón Adolfo King 156 de esta ciudad. Buenos días a todos. Vengo en representación de Óscar Peña Aparicio. Mi nombre es Elena Mercedes Revilla Menéndez, con registro CAL 55656, domicilio procesal casilla 958 del Colegio de Abogados del Callao. Muy buenos días, señor juez de la investigación preparatoria, señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa, presentes todos. En representación de Miguel Ángel Asensios Vega, Omar José Hernández Umire, con registro CAL 61796, señalando domicilio procesal en la avenida Fawcett 3970 Callao. Bien, doctor. Buen día, señor magistrado, colegas de la defensa, del Ministerio Público, abogado Benji Espinosa Ramos, en representación del investigado Eber Adalberto Ramírez Sánchez, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 57865 y con domicilio procesal en la casilla 1165 del Colegio de Abogados del Callao. Bien. Adelante, doctor Rospide. Gracias, doctor. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Por la defensa técnica del señor Luis Miguel Chávez Overo, se presenta el doctor Paul Arrospide Cáceres, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 35725, señalando domicilio procesal en Girón Tacna Norte, 532 Callao, y Avenida Elmer Fawcett, 3970 Callao. ¿Algún otro abogado? ¿Ninguno? Ha venido el investigado José Luis Casado Pinedo y ha venido el investigado Gustavo Enrique Ugarte Chávez. Verifique. Con su efecto, ¿cuándo ha sido notificado? Sobre todo el señor Casado, porque en anterior oportunidad ya el otro imputado no había concurrido, no obstante haber sido notificado entre el plazo legal correspondiente. Señor juez, el señor José Luis Casado Pinedo ha sido notificado con fecha 21 de noviembre a las 11 de la mañana, indicando una característica de su domicilio, el personal de Unidad de Comunicaciones Carlos Quiroz Rosales. Doctores. Señor juez, asimismo hay también una dirección tanto real, procesal, un pantallazo de un edificio en Surco, de la avenida Las Nazarenas, 522-302 Santiago de Surco. Eso con respecto, sí, eso con respecto al procesado José Luis Casado Pinedo, su domicilio real efectivamente, pues es en avenida Las Nazarenas, 522-302, departamento 302 Santiago de Surco, Lima. Personal de Unidad de Comunicaciones. Ahora, también obra una razón de secretaría, ¿no? Ya, eso sí, se da cuenta por despacho, no hay problema. Ok, entonces, con respecto al otro procesado, Ugarte, también ha sido notificado, ¿sí? con la misma fecha de 21 de noviembre, ya. Y recepcionado pues, en la oficina de la casilla procesal La Ventanita, sí, Ugarte Chávez, Gustavo Enrique, esos son los dos personas que han sido notificados. En 21 de noviembre entonces. Sí, doctor. Bien, permíteme el cuadernito. Me olvido señalar que hay un escrito, el 82834-2014, señala apersonamiento del Juan Herrera y Octavio, procurador público. Ese es el escrito que yo recibí, de mi parte. Sí. Que te acabo de alcanzar. Sí, doctor. Ya está bien. Entonces se tiene presente el apersonamiento del actor civil, debiendo en tal caso indicar el especialista de audiencia si el autor civil fue notificado. Porque hay actor civil constituido, no. Entonces como agraviado se persona el señor. Bien, entonces habiéndose personado en la fecha, el agraviado y no habiendo solicitado estar presente en la presente audiencia en calidad de agraviado, más no como autor civil,
y habiendo sido notificados todos los sujetos procesales cuyos abogados se encuentran presentes, el fiscal también, y los dos investigados antes mencionados han sido notificados debidamente a sus domicilios correspondientes, dentro del, sobre todo el imputado el imputado José Luis Casado Pinedo, dentro del plazo previsto para la norma procesal supletoria del Código Procesal Penal, que impidió que la audiencia anterior se lleve adelante, a la misma que no concurrió tampoco el investigado Gustavo Enrique Ugarte Chávez. El juzgado considera que se dan las condiciones para instalar válidamente la presente audiencia de prórroga de plazo de investigación preparatoria a proceso complejo. Siendo así, otorga un plazo un tiempo de 5 minutos al fiscal a efectos que sustente de manera breve y concisa los hechos que se le imputa a los investigados y por qué y para qué solicita la prórroga de plazo y por cuánto tiempo. Y si le queda muy pequeño el tiempo, pide que el juzgado lo amplíe como corresponda. Señor fiscal, tiene usted la palabra. Gracias, señor juez. Voy a hacer lo más sucinto posible, ya que los abogados de la defensa tienen conocimiento de los hechos y las incidencias que se están produciendo en esta investigación preparatoria. Primeramente, señor juez, el Ministerio Público solicita requerimiento de plazo de investigación preparatoria por 8 meses en la investigación que se sigue pues a los señores Miguel Ángel Asensio Vega como presunto autor de delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple, y contra los imputados señores Ever Adalberto Ramírez Sánchez, Luis Miguel Chávez Boero, José Luis Casado Pinedo, Oscar Javier Peña Aparicio y Gustavo Enrique Ugarte Chávez en sus condiciones de cómplices primarios de la presunta comisión del delito de colusión simple. Los hechos, señor juez, en los que se sustenta el presente requerimiento y por los cuales se los solicita el requerimiento, es que mediante formalización de investigación preparatoria se ha fijado el marco de imputación de cada uno de los procesados, siendo los hechos más resaltantes y de manera resumida, señor juez, que en el proceso de subasta pública número 09-2012-GRC, destinada a efectos de la venta de un inmueble denominado Parcela Ventanilla 1, cito en el proyecto especial Ciudad de Pachacútec, distrito Ventanilla, la misma que estaba a cargo de la Comisión Especial de Adjudicación, constituida pues por funcionarios del Gobierno Regional del Callao. Se tiene que en sus correspondientes fases de actos previos de coordinación, programación y subasta pública, se habría sido dirigido para favorecer a la persona del procesado Oscar Javier Peña Aparicio, quien para poder pues obtener la buena pro del proceso de subasta pública antes mencionado y hacerse pues con la adquisición del predio de aproximadamente 247.155 metros cuadrados, se valió de la empresa pesquera Liviamar, representada por el procesado Gustavo Enrique Ugarte Chávez, advirtiéndose por tanto de la misma que este imputado y esta empresa como persona jurídica pues carecían de la capacidad económica necesaria para participar en dicho proceso y para adquirir el predio subastado por sí mismo. Además de otros indicios, señor juez, y también irregularidades administrativas que están fijadas en la formalización, en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Estos hechos motivaron, pues, señor juez, que el imputado Oscar Javier Peña Aparicio, en concierto con los funcionarios encargados del proceso de subasta pública y el representante legal de la empresa pesquera Liviamar, que es el procesado Ugarte Chávez, finalmente adquiera el predio subastado por intermedio de esta y con cargo a los activos de la empresa LC Enterprise Perusac. En esta línea, señor juez, queremos advertir que estos hechos han sido catalogados en la disposición de investigación preparatoria como hechos de carácter complejo y de gravedad, toda vez que los hechos denunciados pues corresponderían a la comisión de un delito de colusión, que de por sí ya su investigación implica una serie de actos, por cuanto estamos hablando de un delito para su configuración se necesita realizar una serie de actos complejos por parte de los funcionarios públicos. En ese sentido tenemos, señor, que estas actividades
constituidas, las actividades constituidas por las empresas afines que se hicieron con la Buena Pro, se realizaron pues en perjuicio de la comunidad del distrito de Ventanilla, y en especial pues del proyecto, de los miembros del proyecto especial Ciudad Pachacute, quienes pues aparte de ser una comunidad carente de los servicios básicos, con este acto de transferencia que se realizó por parte de los funcionarios públicos a una persona privada, se ha perjudicado pues del derecho que tendrían estos ciudadanos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, afectando obviamente a las futuras generaciones en este sector. Estos hechos, señor juez, de manera general, requieren una actuación conjunta, como he dicho, de una cantidad significativa de actos de investigación. También demanda la realización de una pericia que comporta la revisión de una nutrida documentación, que más adelante lo voy a señalar. También se debe tener presente que la presente investigación comprende de alguna forma la revisión de gestión y normatividad referida a la administración del proyecto especial Pachacútec. Ahora bien, señor juez, en cuanto a la actividad procesal de los procesados en el presente investigación y que sustentan el presente requerimiento, debemos señalar que se han suscitado reiteradas e injustificadas inasistencias de los imputados para poder recabar sus declaraciones, por cuanto bien sabemos, señor juez, que aparte de ser imputados, son funcionarios públicos y como tal tienen pues la obligación de rendir cuentas respecto a sus actividades en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, señor juez, a la fecha se tiene que las declaraciones de algunos de los imputados no se han llevado a cabo. Tanto es así que están pendientes las declaraciones de los imputados Peña Aparicio y Huarte Chávez, quienes, como vuelvo a repetir, en reiteradas oportunidades se les ha citado y han pedido la reprogramación. Sin embargo, han inasistido pese a que se les ha fijado fecha para poder llevar adelante sus declaraciones. En cuanto a los demás imputados, si bien han rendido sus declaraciones, también estas las han hecho, señor juez, de manera tardía, lo cual también ha perjudicado el normal desarrollo en el tiempo de la presente investigación. De otro lado, señor juez, no se ha tenido el apoyo de parte de los funcionarios del gobierno regional del Callao para poder recabar documentación que se nos ha requerido por parte de los peritos, tanto de la DIRCOCOR como del Ministerio de Vivienda y Construcción, para la realización de la pericia de valorización de manera retrospectiva a la fecha en que se ejecutó. ¿A quién pidieron la documentación para la pericia que hace falta? Nosotros hemos pedido en un primer momento, señor juez, tanto a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, quien en un momento se nos dijo que no contaban con dicha documentación, para luego decirnos que dicha documentación lo tenía el gobierno regional y el gobierno regional tenía que facilitarnos. Cuando nosotros solicitamos la realización de la pericia, los peritos, señor juez, nos solicitan una serie de documentos. Esos documentos es que se está requiriendo y a la fecha está... ¿Al gobierno regional? Tanto al gobierno regional, a la Municipalidad Provincial del Callao y también de Distrital de Ventanilla. Pero no, dice que la Municipalidad de Ventanilla ha dicho que no lo tiene, si no lo tiene el gobierno regional. Así es. En parte, ahorita nosotros hemos recabado de Ventanilla, pero está ahorita el tema en el ámbito del gobierno regional del Callao. En cuanto a la actuación fiscal, señor juez, como un tema de carácter subjetivo, tenemos que tener que se han practicado los actos de investigación útiles y necesarios. Sin embargo, atendiendo pues a las características, complejidades y circunstancias de estos hechos, no ha sido posible de recabar todos los actos de investigación para poder llegar a determinar que la investigación se encuentra completa.
En cuanto a los otros de investigación que se encuentran pendientes de realizar y por el cual solicitamos la ampliación de este plazo, señor juez, en cuanto a declaraciones testimoniales, tenemos que a la fecha se encuentra pendiente recabar la declaración de la testigo Amanda Gisela Chávez Robles, quien viene a ser procuradora municipal del distrito de Ventanilla, a quien se le ha citado, sin embargo ha inasistido. Creemos que su declaración es importante a fin de que pueda proporcionar información relevante para el esclarecimiento de los hechos. Lo mismo tenemos que no se ha recabado aún la declaración por inasistencia injustificada del señor José Luis Castillo Soto, quien viene a ser gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Lo mismo no se ha recabado la declaración testimonial del señor Omar Alfredo Marcos Arteaga, que también ha pedido su reprogramación y no se ha llevado a cabo hasta la fecha. También tenemos pendiente de recabar la declaración de Reinaldo Encalada Tobar, alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú, Juan José Escobar Loaiza, Olga Ramírez Reategui, Marleni Munguía Huamán, de Reinaldo Encalada Tobar, Juan José Escobar Loaiza, Olga Ramírez Reategui, quienes vienen a ser representantes de los distintos asentamientos humanos que son adyacentes al terreno que fue objeto de subasta pública. En cuanto a la declaración de los testigos Marleni Munguía Huamán, Roberto José Ley Riveros, Carlos Aníbal Hidalgo Fernández, también son personas quienes habrían comprado las bases y participado en el proceso de subasta pública. Estas personas se les ha citado oportunamente, sin embargo no se ha podido recabar su declaración. ¿Me repite esos últimos testigos? Marleni Munguía Huamán, representante de Aeroinversiones del Perú, SAC. Roberto José Ley Riveros, representante legal de empresa Robson S.A., SAC, perdón. Y Carlos Aníbal Hidalgo Fernández. Así como Aníbal Fernando. Carlos Aníbal Hidalgo Fernández. Hidalgo. Así también Edgar Fernando Honores Pérez. Verónica Milagros Morante Traver. Del mismo modo, de la persona de Luis Alberto Ventura López. ¿Su nombre, Ventura López, cuál es? Luis Alberto Ventura López. Y como vuelvo a repetir y lo he señalado anteriormente, se encuentra pendiente el recabar las declaraciones indagatorias tanto del imputado Oscar Javier Peña Aparicio, sí, eso ya está. Enrique Guardia Chávez. Doctor, una consulta respecto a estas testimoniales, por ejemplo, de Amanda Gisela Chávez Robles y los demás testigos que faltan declarar, ¿han habido las notificaciones correspondientes y se han hecho efectivos los apremios o se le ha hecho el apremio correspondiente o es la primera vez que se le va a citar o se le ha citado? Se les ha citado en una oportunidad sin ningún tipo de apremio y al plazo de la investigación venció y lo que vemos es que nosotros vamos a recabar con los apremios correspondientes. ¿Y estas declaraciones, la necesidad de tomar estas declaraciones se vio como consecuencia de la investigación o ya se tenía claro desde el inicio de la investigación? No, esto surge de las declaraciones, por ejemplo, de los miembros de los distintos asentamientos humanos, surgen de la declaración de uno de los, en este caso del denunciante de los hechos, quienes al señalar en su declaración que estas personas tenían pleno conocimiento de algún modo de la forma para el cual estaba destinado el bien en materia de subasta. Entonces nos interesa saber, surge ya como parte de las investigaciones en marcha, no de un primer momento, señor juez. Sí. Ahora, en cuanto a las pericias, señor juez, se debe señalar que se encuentra pendiente de llevarse a cabo la realización de la pericia de evaluación comercial retrospectiva al mes de septiembre del 2012 sobre el predio que fue en materia de subasta, predio Parcela Ventanilla 1. La misma que, como vuelvo a repetir, no se ha llevado a cabo a la fecha por cuanto está pendiente de recabar documentación solicitada por los peritos y que se ha solicitado al gobierno regional del Callao. Así también, señor juez, existen documentales que en su oportunidad se han requerido a las distintas entidades, tanto del gobierno regional... No son las mismas que dijo al inicio. No son las mismas que tengan que ver con la pericia, sino son
documentos que tienen que ver con elementos periféricos corroborativos de la imputación. Por ejemplo, tenemos, señor juez, que se solicitó al gobierno regional el expediente de contratación o los expedientes relacionados al pago de servicio de tasación comercial que se efectuó. A la fecha no hemos tenido respuesta. Asimismo, se solicitó en su oportunidad se remita copia certificada de los cheques de gerencia que habrían presentado pues los postores al momento de la subasta pública. Tampoco hemos tenido respuesta alguna. Asimismo, se ha requerido documentación a la SUNAR Lima y también debemos advertir, señor juez, que tenemos actos de investigación que han sido solicitados también por los mismos imputados, que es bueno hacerlo conocer a fin de que no se restrinja su derecho de defensa y afecte su teoría del caso en la línea de su defensa. Por ejemplo, el señor Asensio Vega ha solicitado pues la ampliación de la manifestación del acusado José Luis Casado Pineda, a fin de que pueda señalar respecto al tipo de cambio que sirvió de base a la subasta pública, ¿no? Entonces, son estos los elementos principales, señor juez, que se están pendientes de recabar y que por lo cual nosotros solicitamos se prorrogue el plazo de investigación preparatoria por 8 meses. Más que todo, señor juez, y debo señalar que nos interesa bastante para poder concluir con esta investigación, es la realización de la pericia. Y para esos efectos también solicito, señor juez, que se tenga en cuenta el inciso 3 del artículo 180, por cuanto podría darse esta situación, lo cual justificaría pues el plazo que estamos solicitando. 8 meses entonces. Así es, señor juez. Una consulta, señor fiscal. ¿Cuándo se dicta la formalización de la disposición de formalización de investigación preparatoria? El 13 de marzo, señor juez. En esto de la pericia, y también nos dirá usted por qué no se ha llevado a cabo hasta la fecha. Eso tiene una explicación, señor juez. ¿Cuál pericia? Porque habló de otra. Bien sabemos que ¿La última pericia? sí. Porque habló de una pericia de valorización. De evaluación comercial, ¿no? Así es, señor juez. ¿Esa es la misma de valorización? Es la misma. O sea, una sola pericia nomás. Es una sola pericia, señor juez, de evaluación comercial. De la gestión de septiembre del 2012. Así es. Ya, sí, a ver qué es lo que tiene que decir, por qué no se llevó a cabo. En un primer momento se solicitó, señor juez, a la... Dijo que porque no habían remitido la documentación. No, hay que ver también porque la documentación es posterior, pero nosotros solicitamos que se nos designen peritos a la DIRCOCOR, a la Policía Anticorrupción de Lima, y mediante un escrito de fecha 24 de junio nos contestan de que ellos no contaban con disponibilidad de tiempo para realizar esta pericia, en razón de que contaban con 21 pericias de ingeniería civil aún pendientes. Entonces, ellos nos señalan de que recién se tenían disponibilidad de tiempo en el mes de septiembre de 2014. Entonces, esto, si bien fue en junio, nosotros, no contando con peritos de ingeniería civil, la Fiscalía, señor juez, dispusimos que con esa fecha, aceptamos que con esa fecha se programe la pericia. Es por eso el retraso. Y viendo que también no había disposición de tiempo y no habiendo aún aceptado la comunicación de parte de DIRCOCOR de la pericia, solicitamos también a la vez, señor juez, que sea la Dirección General de Políticas y Regulación y Construcción y Saneamiento, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que nos señalen, dispongan se nombre o se nos facilite 2 peritos. Y finalmente, recién con fecha 9 de octubre, también nos señalan, pero nos piden documentación para la realización de esta pericia y ellos puedan fijar sus honorarios. Sin embargo, como vuelvo a repetir, dicha documentación se encuentra pendiente de recabar. O sea, una actividad
de parte del Ministerio Público de querer llevar adelante esta pericia, pero sin embargo han existido razones que escapan a la voluntad del Ministerio Público para que no se pueda ejecutar, señor. Ya, porque había notado acá que no se llevó la pericia de evaluación comercial de septiembre de 2012 porque no se contaba con la documentación del gobierno regional del Callao. Ahora usted aclara que no se ordenó esa pericia por cuanto no habían peritos y después hubo el problema de la falta de documentación. Se ordenó desde la investigación, desde la disposición de formalización, pero no pudo ejecutarse porque no había peritos. Y después que se nombró los peritos en octubre del 9 de octubre del 2014 recién se dispuso y ya no se pudo por razones de... Así es, señor, porque ya venció el plazo y también no contábamos con la documentación. No había una claridad. Respecto a los demás solicitudes de información, por ejemplo, a la SUNAT, Lima, otros documentos al gobierno regional del Callao que no han sido remitidos, ¿también ha existido la reiteración respectiva a estas instituciones para que cumplan con remitirlo o solamente se ha remitido una sola vez? No, en este caso sí se les ha puesto un apercibimiento, señor juez. Había oficios reiterativos. Así es. Ya. ¿Me señala finalmente cuándo se declara compleja la investigación o el mismo 13 de marzo del 2014 se declara compleja? La complejidad ha sido señalada desde un inicio de la investigación preparatoria, señor. O sea, con la disposición de formalización del mes de marzo, del 13 de marzo. Bien. Entonces, corremos traslado a la defensa la pretensión de prórroga por 8 meses del fiscal de la investigación preparatoria. Doctora, primero, usted. Sí. Bueno, como antecedentes a esto, quiero señalar que a través de la disposición número 4 del 13 de marzo del 2014 se dispuso a formalizar la investigación preparatoria contra Miguel Ángel Ascensios Vega como presunto autor del delito contra la administración pública en su modalidad de colisión simple en agravio del Estado y contra Óscar Javier Peña Aparicio, Gustavo Enrique Ugarte Chávez, Eber Ramírez Sánchez, Luis Chávez Boero y José Luis Casado Pinedo como presuntos cómplices primarios del delito de administración pública en su modalidad de colisión simple. En el segundo considerando de esta disposición se dispone, como dijo el señor fiscal, establecer 8 meses de plazo adicionales por establecer que esta investigación se trata de una investigación compleja. Mediante el requerimiento del 3 de noviembre del 2014 solicita a vuestro juzgado un plazo adicional de 8 meses para seguir investigando. Bueno, en razón a la complejidad que señala el señor fiscal, nosotros creemos y consideramos que la propia Fiscalía ha creado esta digamos que complejidad, en razón a que en uno de los considerandos del requerimiento se señala que se han citado, en este caso, al señor Óscar Javier Peña Aparicio y que este mismo no ha acudido. Sin embargo, quisiera alcanzarle usted la constancia de concurrencia de fecha 15 de octubre, donde mi patrocinado acudió conjuntamente con mi persona y nos dijeron que no nos podían tomar la declaración por cuanto el fiscal se encontraba de licencia. No sé si se le puede alcanzar. Ya. A ver, doctores. Sígueme, doctora, sígueme. Ya. Bueno, en este sentido consideramos que la Fiscalía afirma que sin justificación alguna nosotros no concurrimos. Sin embargo, en ese mismo acto nosotros solicitamos que se incorpore este acta de concurrencia, ya que no nos quisieron tomar la declaración de ninguna manera. Es más, nosotros nos apersonamos a las 9 de la mañana y a las 9:30 recién nos dieron esta constancia de concurrencia. Respecto a las documentales que se señalan y que se están solicitando al gobierno regional, consideramos que la Fiscalía pudo haberse apersonado el mismo gobierno regional y levantar el acta fiscal correspondiente. Sin embargo, no lo han hecho hasta la fecha. En cuanto a la documentación adicional señalada por parte de la Municipalidad de Ventanilla, esta también ha sido requerida, pero sin ningún apercibimiento. Las documentales y las diligencias y o declaraciones pendientes ya han sido solicitadas en la primera disposición. Sin embargo, no ha habido la conducción compulsiva de ninguna de las personas que han sido llamadas a declarar.
Bueno, por último, señor juez, quisiera indicar que si bien el plazo de la investigación preparatoria puede prorrogarse hasta 8 meses, ello no significa que el representante del Ministerio Público debe esperar el vencimiento del plazo y solicitar una prórroga adicional. En este sentido, la defensa considera que debe declararse infundada la prórroga de plazo. De un mes de prórroga. De un mes. Para ir en orden, señor fiscal. Señor juez, quisiera ¿Soy lo mismo de escucharle- repente? ¿Soy lo mismo? No, ¿no? No. Ya, obviamente que... Yo quisiera escucharle a todo, doctor, porque finalmente de repente van a coincidir en algún elemento y entonces rebatir de manera integral. Todo se puede desordenar. Sobre todo para mí. Mejor resolviendo punto por parte. Bien, señor juez. Y lo demás, claro, ya se remite a la... Si hay algunos argumentos que se repiten, ya me indica que en tal caso se remite a lo anterior. Señor juez, si me Sí. permite. Lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas. Los argumentos definitivamente no se van a repetir, pero seguramente los puntos que ha abordado, las materias que ha abordado mi colega, seguramente vamos a coincidir. Creo que todos tenemos derecho a poder desarrollar nuestros argumentos, ejercer una defensa adecuada. En consecuencia, yo creo que limitar el debate, de que como la colega ya tocó ciertos puntos, yo no lo puedo tocar, me parece que se está limitando la defensa. A lo Yo mejor decía estoy por parte- malinterpretando. decía por parte Vamos a- del fiscal. por parte del fiscal. Sí. En todo caso, si el orden va a ser debate fiscal con cada abogado, ¿verdad? No, de hecho, pero si el ¿Sí? fiscal me dice respecto al tal fundamento, ya lo dije al momento de absolver la... Claro, pero que eso no limite la posibilidad de No, refutar. de mi parte no, de ninguna manera, no. Solamente aclarar que no digo en ningún momento, señor juez, la intención de limitar. No he dicho que se pueda limitar. Finalmente solamente me ceñí a poder que los abogados de defensa puedan exponer sus argumentos y luego yo... No, se rebatir refería con ello. al despacho cuando dijo que van a remitirse a sus argumentos. De repente se malentendió eso. En tal caso, doctor, sobre lo que ha señalado la doctora Revilla, ¿qué es lo que tiene que señalar o que indicar? En cuanto a la complejidad, señor juez, como hemos dicho, la complejidad ha sido señalada desde un primer momento. Y si la abogada de la defensa no estaba de acuerdo con los argumentos por los cuales se vertió la complejidad en esta oportunidad, porque es más, el suscrito no fue quien formalizó la presente investigación, debiera haber activado los mecanismos necesarios para poder cuestionar ese hecho. Entonces, no concuerdo con la abogada de la defensa en decir que la complejidad lo ha generado el Ministerio Público. La complejidad va por otros aspectos. La complejidad va por el mismo delito que por el cual se está investigando. Es un entramado jurídico. La adquisición y compra de bienes del Estado no es lo mismo que comprar un bien inmueble entre una persona privada, entre personas privadas. Hay toda una legislación y más aún estamos hablando de un proyecto especial que tiene sus propias normas y viene de mucho más atrás, desde los años 70. Entonces, no es un caso tan sencillo como quiere hacerse ver. En cuanto a su patrocinado, es cierto y está justificado. Vino y no se pudo realizar la diligencia porque el fiscal estaba de licencia. Sin embargo, también posteriormente cuando se le volvió a citar, no asistió. A eso hacíamos referencia. Ahora, en cuanto a que el fiscal pudo haberse apersonado al gobierno regional a recabar los documentos, señor juez, nosotros creemos en las instituciones, creemos en el cumplimiento de los deberes a los que están sujetos los funcionarios y nosotros los hemos requerido oportunamente y a la fecha no se ha recabado la documentación. Lo que sí vamos a hacer a partir de la fecha, si su judicatura tiene a bien otorgarnos un plazo, hacer los apremios correspondientes y de hecho que la vamos a hacer. En cuanto a los testigos, sí, efectivamente, señor juez, algunos testigos han surgido de la propia investigación y otros de la misma disposición de investigación preparatoria. No se ha señalado su conducción compulsiva, sin embargo, también nosotros creemos que las medidas limitativas, restrictivas, como en este caso de la libertad, tienen que adoptarse limitadamente. Nosotros, si se nos otorga, señor juez, un plazo adicional, lo que vamos a hacer es poner la conducción compulsiva, ya que contamos con una inasistencia. Como consecuencia de ello, señor juez, creemos que muy sustentadamente se debe
proceder a la prórroga, ya que no he escuchado argumento alguno de parte de la abogada de defensa que pueda sustentar en que no se debe prorrogar, porque el código ha señalado expresamente en el artículo 144 que existe esa facultad de prorrogar, porque si no habría facultad de prorrogar, creo que tampoco estaríamos en esta audiencia. Nada más. Réplica, doctora. Sí, en cuanto a la asistencia de mi patrocinado, hasta la fecha no se le ha reprogramado la declaración. En todo caso, me gustaría que me notifiquen la resolución o la disposición donde se señala la reprogramación que solicitamos de inmediato. Asimismo, quisiera señalar que también se dispuso una diligencia de actuación en el mismo local que queda en Pachacútec, ¿no? Y ese día la diligencia estaba programada el 7 de noviembre a las 9 de la mañana. Sin embargo, la Fiscalía llegó 1/4 para las 11. Pese a yo haber acudido un día antes a coordinar si tenían algún problema en la movilidad o algo, porque no queríamos que se retrase esta investigación. En todo caso, ¿Se llevó a cabo o no se llevó a cabo? Se llevó a cabo, pero de manera tardía. Entonces, en todo caso, el titular de la acción penal está mostrando una pasividad frente a todas las disposiciones que está requiriendo en cuanto a las declaraciones, en cuanto a requerimiento de documentales. Eso es todo. Bien. Finalmente, medio minuto, doctor, si tuviera algo que decir sobre lo que dijo la abogada. Solamente La precisión de la segunda fecha en que se notificó y conforme ha señalado la abogada no ha sido programada todavía. Entonces, para ver esa situación... tendríamos que revisar la carpeta. Queda pendiente en tal caso para que lo señale su asistente y vamos avanzando. No se olvide nomás de ese último dato. Entonces, con el doctor... Sí, muchas gracias. Bien, hacer dos precisiones de manera preliminar. Primero, recordar que nos encontramos en un Estado constitucional de derecho y consecuencia de ello es que los órganos jurisdiccionales no son simple mesa de partes, no son órganos administrativos. Ello implica que no todos los requerimientos que realice el representante del Ministerio Público necesariamente tengan que ser atendidos, sino que existe toda una valoración, y es más, el Código prevé una audiencia como esta para someter al contradictorio y evaluar si se concede o no el pedido, en primer término. Y segundo, si fuera afirmativa la respuesta por parte del juzgado de investigación preparatoria, determinar qué plazo es el justo, es el adecuado y es el necesario para actuar las diligencias y actos de investigación que el Ministerio Público afirma quedan pendientes de realizar. En segundo lugar, señor magistrado, nosotros tenemos que hacer aquí una precisión, un apunte sustancial. La finalidad de la investigación preparatoria es recabar elementos de cargo y de descargo para poder vislumbrar si el hecho imputado se ha realizado o no, ¿verdad? Si ello es así, yo no entiendo cuál es la lógica de este requerimiento fiscal, si es que en el punto 4.15 el mismo representante del Ministerio Público dice a la letra, y lo leo: expuestos así los hechos, este despacho fiscal ha determinado fehacientemente y fundado en suficientes elementos de convicción que el proceso de subasta pública número 009-2012-GRS en sus correspondientes fases de actos previos de coordinación, programación y de subasta pública estuvo dirigido a favorecer a Óscar Javier Peña Aparicio. El señor fiscal ya lo determinó. Él ya concluyó su investigación. El objeto de esta investigación, según sus propias palabras, y lo vuelvo a repetir, se encuentra en el 4.15, es ese. Entonces, ¿para qué alargar, para qué pedir una prórroga del plazo de investigación preparatoria si, como él bien ha señalado, ya concluyó, ya cumplió con su objeto? Entonces, que se pronuncie, ¿verdad? En tercer lugar, nos llama bastante la atención que el señor fiscal aquí presente señale sin más en el 4.8 de los fundamentos que sustentan esta prórroga del plazo de investigación preparatoria la actividad procesal de los procesados que han tenido una falta de cooperación, y seguidamente ha afirmado de manera categórica
que los imputados, siendo funcionarios públicos, entre ellos Miguel Asensio Vega, no han concurrido pese a las reiteradas notificaciones que se le ha realizado. Eso, señor juez, es falso. Eso no se ajusta a la verdad. Y pido a través y por intermedio suyo que solicite al señor fiscal precise las hojas y muestre las hojas a través de las cuales hay citaciones reiterativas a mi patrocinado. Como le menciono, yo no lo voy a poder encontrar porque no existen autos. Mi patrocinado ha declarado 3 veces en esta investigación preparatoria, durante las diligencias preliminares, en la primera citación de la investigación preparatoria ya formalizada. Le preciso cuándo: el 24 de octubre del 2014, esa fue la primera declaración en la investigación preparatoria formalizada, la misma que se suspendió por la agenda del señor representante del Ministerio Público y se pospuso para el 5 de noviembre del 2014, fecha a la cual volvió a concurrir. Entonces, ¿cómo puede afirmar en esta audiencia que han habido reiteradas notificaciones al señor Miguel Ángel Asensio Vega cuando éste ha concurrido en todas las oportunidades y en la primera oportunidad, en las primeras fechas que se le ha fijado para que declare? Ello no se ajusta a la verdad. Lo propio pasa con el señor imputado Eber Ramírez y de la misma manera con Luis Miguel Chávez. Todos han concurrido en la primera citación. No puede hablarnos entonces que existe una conducta dilatoria, una conducta que se caracterizaría por una falta de cooperación, cuando todos han concurrido en la primera citación. Ello no se ajusta a la verdad y debe ser valorado por su magistratura. En segundo lugar, señor magistrado, el señor fiscal una y otra vez ha mencionado que es importante para esta investigación contar con la pericia de valorización. Y yo le informo, señor juez, que esta pericia de valorización no ha sido dispuesta recientemente. Ha sido dispuesta ya desde la disposición número 3 del 29 de noviembre del 2013. Estamos a un día de haber pasado un año y el señor fiscal aún no cuenta con ella. Y no por culpa o por responsabilidad de los imputados, sino por entera responsabilidad de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Ahora lo explico. La primera vez fue a través de la disposición número 3. La segunda vez, y esto cobra vital importancia en el análisis que se debe hacer, fue a través de la disposición número 4 del 13 de marzo del presente año. Disposición en la cual se formalizó esta investigación preparatoria. Esto es muy importante, señor magistrado. ¿Y por qué? El numeral D del inciso 2 del artículo 336 nos señala cuáles son los elementos, cuáles son las características, cuáles son los requisitos que debe tener la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y esto lo sabe el señor fiscal, porque precisamente el señor fiscal es quien la elabora. Si hay alguien que debe ser perito en la elaboración de la formalización y continuación de la investigación preparatoria, es él. ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal? Lo vuelvo a recargar, en el numeral D, inciso 2 del artículo 336. La disposición de formalización contendrá, numeral D, las diligencias que de inmediato deben actuarse. Esto quiere decir que el señor fiscal, a través de su disposición número 4 del 13 de marzo, ya decía que la pericia de valorización debía de realizarse de inmediato, en ese acto. Él ya lo había dispuesto, ya lo había determinado. Yo me pregunto si el representante del Ministerio Público en realidad quería que se actúe de inmediato. Bueno, lo colocó ahí. ¿Qué seguía? ¿Qué se demandaba para tener por él un actuar diligente en la tramitación de esta pericia? Un oficio a la unidad respectiva para que elaboren la pericia. ¿Cuándo fue cursado ese oficio? Recién el 18 de junio del 2014. Marzo, abril, mayo, junio. 3 meses después, el señor representante del Ministerio Público recordó que había dispuesto la pericia de valorización del terreno y oficia el 18 de junio. A la policía especializada. Sí, a la policía especializada, y le preciso el oficio 605-2014.
solicita pericia y valorización. Objeto, determinar el valor comercial de octubre del año en que se realizó la venta, y determinar a su vez si la valorización con la que se contó para el proceso de adjudicación de subasta fue la valorización, si la valorización fue correcta o no. Eso fue el 18 de junio. El 11 de julio, no en junio como precisó el señor fiscal, el 11 de junio, la DIRCOCOR... 11 de julio o julio. 11 de julio. El fiscal oficia el 18 de junio y el 11 de julio tiene respuesta a través del oficio 640-2014-DIRCOCOR-PNP/OFICRI, al que se anexa el informe 35-2011 2014 DIRCOCOR PNP. ¿Qué le dice la DIRCOCOR? Que tiene 21 pericias por realizar, 21 pericias en espera, que hay un perito de esta unidad que se encuentra de vacaciones, que hay otro perito que ha viajado a Madre de Dios para elaborar otra pericia, que no cuenta con personal y que calcula que la realización de la pericia que solicitaba el señor fiscal recién podría hacerlo el 15 de septiembre. Y le recomienda seguidamente recurrir a otras instituciones para que se le pueda elaborar la pericia que él solicitaba. Todo ello, como lo precisaba, el 11 de julio del presente año. ¿Cómo responde, cómo provee este oficio de respuesta el señor fiscal requiriente? A través del proveído del 14 de julio que obra a fojas 1677. Dice, en resumidas cuentas, existe disponibilidad de tiempo, que lo elabore la DIRCOCOR y quedamos a la espera hasta la quincena de septiembre. Él mismo dice, cuento con tiempo suficiente, voy a esperar a la DIRCOCOR hasta la quincena de septiembre y que sean ellos los que elaboren la pericia que he solicitado. No atiende a las recomendaciones que la misma DIRCOCOR, por temas de tiempo y por temas de celeridad, le había realizado para que recurra a otras dos instituciones. No lo hace, espera, decide esperar. Posteriormente, julio, agosto, septiembre, no se realiza nada hasta la disposición del 18 de septiembre del 2014 que obra a folios 1722. Curso un oficio solicitando informe sobre la pericia que había pedido, que había requerido la DIRCOCOR. Este oficio recién se cursa el 25 de septiembre. Las fechas son importantes, y son importantes ¿por qué? Porque nos dan cuenta de la atención que la Fiscalía requiriente ha tenido para con la elaboración y materialización de aquella pericia que dice ahora urge para vislumbrar los hechos en materia de investigación, que es importantísima y sobre la cual funda su requerimiento fiscal. Como le decía, a través del oficio 996 del 2014, pide informe sobre aquella pericia. Y además dice que hay que hacer una diligencia in situ. No dice fechas, solamente dice que hay que hacerla. Vaya terminando, doctor. Sí, doctor, quisiera acotar que el señor fiscal tuvo 20 minutos para poder hablar. Quisiera, por favor, que me permita un tiempo porque estoy señalando oficios. ¿Le falta bastante? No, doctor, apenas un poco. Bien, la DIRCOCOR le responde con oficio 114-2014 del 17 de octubre del presente año, que obra fojas 18... ¿Dónde está? El 17 de octubre del 2014. Obra fojas 1878. Y recién ahí designan un perito, el perito Luis Carrasco Vega. ¿Cuándo lo provee el señor fiscal? El 20 de octubre del 2014. Y dice, prográmese la diligencia de la visualización in situ según agenda. O sea, todavía iba a ver su agenda para fijar la fecha de aquella diligencia. No la programó en ese momento, sino que dijo, está bien, llegó el escrito, vamos a ver, según la agenda, cuándo la programo. Recién el 27 de octubre fija fecha para aquella, o sea, 7 días después, una semana después, fija fecha para aquella diligencia, y como lo ha mencionado mi colega antecesora, fue el 7 de noviembre del presente año a las 9 horas. Nosotros, y personalmente, mi persona estuvo presente en aquel acto, estuvimos esperando al señor fiscal por más de 1 hora y media. Llegó 1 hora y media después y la diligencia recién inició, me parece 11:15 para las 11. Estuvimos presentes en las mismas.
recién el 7 de noviembre, 5 días después, la investigación preparatoria concluía. Pregunta, ¿aquella diligencia, aquella pericia, no se ha realizado por negligencia, por un actuar obstruccionista por parte de los funcionarios investigados y de todos los investigados? ¿O en realidad por una conducta negligente y poco preocupada en la tramitación de esta pericia por parte y única responsabilidad del señor representante del Ministerio Público? Eso es un tema, son temas que deben ser abordados, visualizados por su magistratura, señor juez de investigación preparatoria. Otro tema, a nosotros se nos han cursado diversos oficios y nosotros los hemos respondido en su oportunidad. Yo quisiera saber y pediría al señor fiscal que me precise qué oficio no ha sido contestado, porque yo aquí tengo una relación de oficios remitidos por la Fiscalía y oficios contestados a su vez por el gobierno regional del Callao. Entonces me gustaría que haga esa precisión para poder absolver esa duda. Finalmente, el señor representante del Ministerio Público nos señala que falta recibir la declaración de la Procuradora de la Municipalidad de Ventanilla. No obstante ello, la Procuradora ya declaró durante las diligencias preliminares en mayo del año pasado. También dispuso la toma de declaratoria del alcalde, Omar Marcos, no sabemos con qué utilidad. La Procuradora ya declaró, pero como el señor fiscal sigue notificándola, es cierto que ella ha pedido reprogramación para esa fecha, pero ella ya declaró. No sabemos para qué la va a citar. Es más, usted mismo, señor juez, ha advertido que la Municipalidad de Ventanilla le dijo, yo no cuento con esa información, y seguidamente el señor fiscal le dijo, hemos requerido o reiterado aquella solicitud tanto a la Municipalidad de Ventanilla como al Gobierno Regional del Callao. ¿Con qué finalidad?, le preguntó usted. Entonces, nosotros lo que advertimos es que no hay una estrategia clara de investigación, se reitera requerimientos de documentación cuando ya se le respondió. Inclusive hay un oficio de la Municipalidad de Ventanilla en la que le dice, le recalca, ya te respondí 2 veces, te vuelvo a responder, y por eso se está perdiendo tiempo. No, como ha quedado evidenciado, la pericia no se ha llevado a cabo, no por responsabilidad de los investigados, sino por entera responsabilidad del señor fiscal, que dejó pasar meses diciendo que contaba con tiempo suficiente para ello. Y ahora, una última cosa. Nosotros pedimos la declaración ampliatoria del perito Casado Pinedo, porque como estuvimos presentes en la diligencia de visualización in situ del terreno, observamos que los señores peritos estaban tomando medidas del cerco perimétrico que no fue objeto de valorización por parte del perito investigado. Entonces, por lo tanto, debíamos hacer esa aclaración, ¿no? Y como que la dejamos clara, o realizamos esa aclaración en el acta de esa fecha. Usted puede constatar la fecha que figura en la notificación para aquella diligencia y puede constatar la hora en la que inicia. Y es más, en aquella misma acta, el señor representante del Ministerio Público precisa que se ha demorado por temas de logística. Pregunta, aquellos retrasos, aquella demora, aquella falta de diligencia en la tramitación de todas estas diligencias, ¿puede ser cargada a los imputados? Definitivamente no. Muchas gracias. Por lo tanto, solicitamos declare infundado el pedido de prórroga del representante del Ministerio Público, y atendiendo a que ya ha determinado cuáles son los hechos, qué pasó en realidad, emite el pronunciamiento que corresponde. Bien. Ministerio Público. Gracias, señor juez. En primer momento, señor juez, cuando nosotros fijamos los hechos, no es que estemos fijando y estemos determinando y eso sea así, porque si eso fuese, no habría las siguientes etapas del proceso penal. No hemos fijado. Cuando el Ministerio Público fija los hechos y genera una imputación, señor juez, estamos hablando en incondicional. Es una tesis que en algún momento va a confirmarse o en algún momento pueda devenir a menos con los actos de investigación que se van a hacerse. En todo caso, ese no es un argumento, señor juez, que sirva para sustentar una oposición a la prórroga. Ahora bien, señor juez, en cuanto a las pericias, debo reconocer que esta es una investigación que yo lo he tomado
cuando ya estaba formalizado. Y también por el principio de unidad, yo no puedo desconocer y apartarme de lo que no hizo o hizo mi colega. Tengo que asumirlo. Esa es parte de la función. Sí, efectivamente, hubo un retraso en disponerse que se lleve la pericia a cabo. Sin embargo, señor juez, a veces los abogados olvidamos de que la administración de justicia pues no es la administración de justicia de un país de primer mundo. Estamos en el Perú y efectivamente tanto Ministerio Público, Poder Judicial, tenemos limitaciones en cuanto a la designación de peritos. Eso todo el mundo lo sabe. El Ministerio Público no cuenta, señor juez, con recursos para poder pagar una pericia privada. Si eso fuese así, inmediatamente como Ministerio Público nos iríamos, pues, señor juez, a designar perito de la Universidad de la Católica. ¿Cuánto quisiéramos, señor juez? Perito de la Universidad de la UNI. Sin embargo, los recursos o los montos que cobran estos señores no está al alcance del Ministerio. El Estado pues no da el presupuesto necesario, señor juez. Entonces, es por eso, señor juez, que nosotros tenemos que recurrir a los peritos que están a la mano. ¿Y quiénes son? Los peritos de la DIRCOCOR. Entonces, a ellos, señor juez, se les ha esperado prudencialmente un tiempo para llevar a cabo la diligencia. Eso fue así. Y eso que no se haga ver que no fue un actuar diligente o falta de preocupación de parte del Ministerio Público. Lo ha hecho, los documentos están, señor juez. No podemos obligar, si no tienen tiempo, señor juez, a que haga una pericia en perjuicio de otra. Entonces, nosotros sí podemos advertir que sí ha habido una preocupación de parte del Ministerio Público desde el momento que el suscrito asumió esta investigación para que se lleve a cabo esta diligencia. Ahora, se dice que las diligencias que debieron haberse llevado oportunamente, es un cuestionamiento a las diligencias que no se llevaron y que se pudieron realizar en su oportunidad. Eso también falta desconocimiento. Y yo hago conocimiento y tiene que evaluar su despacho, señor juez. Si fuese el único caso que la Fiscalía Corporativa tuviera, obviamente, señor juez, los plazos o las diligencias se tendrían que realizar oportunamente. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer espacio dentro de todas las diligencias que tenemos para poder llevar a cabo esta diligencia. O sea, dirán, pues no es responsabilidad del Ministerio Público, ¿por qué tienen que cargarnos a nosotros, el abogado de la defensa? Pero también hay que actuar objetivamente, señor juez. Usted conoce cuál es la carga laboral que soporta su despacho y con esa misma situación se traslada al Ministerio Público. Tenemos investigaciones complejísimas, donde tenemos, y los abogados de la defensa lo saben, casos donde tenemos 30, 40, 50 imputados, señor juez, que las diligencias se programan de diciembre a enero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que fijar un espacio donde haya, dentro de la recargada labor, la agenda. Lo toma a sorna el doctor, dice, cuando tenemos que señalar de acuerdo a agenda, sí, pues trabajamos con una agenda por la cantidad de diligencias que tenemos. Si todo marchara ok, el proceso penal fuese como el abogado de la defensa lo pinta, no tendríamos, señor juez, en espera, dentro del Poder Judicial, audiencias de juicio que se están programando para el próximo año. Entonces también hay que ver un aspecto objetivo, el aspecto subjetivo, la complejidad y de cómo se lleva un proceso penal dentro de nuestro país. También reconocer que cuando se dijo de que había habido en ningún momento, primeramente señalar, y he señalado que ha habido una defensa obstruccionista. No le he señalado, señor juez, y no he señalado y no he dicho que tal persona es obstruccionista, nada. He señalado de que ciertas diligencias no se habían llevado a cabo por la inexistencia de las partes. Y también reconocer que en cuanto a su patrocinado, si efectivamente no ha sido la persona quien no ha acudido injustificadamente. Entonces nos referimos al imputado Ugarte Chávez, que recién hemos tenido oportunidad
de verlo en la diligencia de inspección. Se nos dice también, y se nos ha cuestionado anteriormente, y valga aclarar la situación, señor juez, de que efectivamente se llegó tarde a una diligencia, pero obviamente por las limitaciones que tiene el Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción del Callao de no contar con los materiales operativos, con una logística, que de repente sí lo cuenta el gobierno regional, los funcionarios, pero y esas facilidades se les tienen a los abogados, pero el Ministerio Público no. Ese día, señor juez, se llegó a tarde y se les hizo conocer muy respetuosamente a los abogados los motivos por los cuales se había llegado tarde a la diligencia. Y me acuerdo muy bien del señor Asensio Vega, fue la persona quien, colaborando con la diligencia, dijo que se lleve a cabo la diligencia, que no, e incluso él le dijo a su abogado defensor, hoy acá presente, que no tenía ningún problema, que mejor era facilitar la diligencia, porque se quería suspender. Ya, lo importante de esa diligencia se vio. Vamos a hablar sobre la pericia que se ordenó por disposición 3 del 29 de noviembre del 2013 en diligencias preliminares, incluso señala el abogado, y que eso fue retomado en la disposición de formalización de investigación del 13 de marzo de 2014, y todo lo que ha expuesto justamente, señor. Sobre eso ya absolvió, con lo que ha solicitado, falta de recursos, etc. Ya, termino entonces con eso. Sobre los más extremos. Sí, los más extremos ya se ha señalado, señor juez, en todo caso reiterar que, obviamente, de que es necesario que se amplíe el plazo, no solamente como he vuelto a decir, para buscar el evento de convicción que corroboren una imputación preliminar. La pericia podrá dar mayores luces sobre el actuar de los imputados y como consecuencia de ello pues formar un concepto y poder definir qué es lo que se tiene que presentar a la etapa intermedia, si es un sobreseimiento o es una acusación. Nada más. Doctor, Sí, señor juez, con todo el respeto que se merece el señor representante del Ministerio Público, por el cual tengo una de las más distinguidas admiraciones por el cargo que realiza, por la investidura y por su trayectoria, pero en este caso el señor representante del Ministerio Público dice y se desdice. Él nos ha dicho ahora en la refutación que no se ha demostrado fehacientemente, pero yo estoy leyendo lo que textualmente dice su requerimiento. Él dice que se ha demostrado fehacientemente que se realizaron tales o cuales hechos. Entonces, ¿para qué sigue investigando? ¿Para qué pide más plazo? Dice que eso no es un argumento. No, hechos, pero respecto a la imputación a su patrocinado, también dice que se ha quedado determinado que los hechos los realizó su patrocinado. ¿Disculpe? O habla solamente que los hechos, queda claro fehacientemente que los hechos sí ocurrieron. Sí, lo explico. Lo que pasa es que en un primer momento pasa a exponer todos los hechos investigados y luego concluye. Expuestos así los hechos, este despacho fiscal ha determinado fehacientemente y fundado en suficientes elementos de convicción que el proceso se basta y continúa. Ahora dice que no está demostrado fehacientemente. Bueno, por esto dice su requerimiento fiscal, ¿verdad? Que él ha firmado, que no ha firmado otro fiscal, sino él. Luego también nos dice que él no ha señalado que mi patrocinado haya tenido una conducta obstruccionista. Y yo se lo leo. 4.8 del sustento de la prórroga del plazo. En cuanto a la actividad procesal de los procesados, debemos valorar la falta de cooperación de los imputados y testigos quienes no han acudido en reiteradas oportunidades a brindar su declaración, pese a habérseles notificado válidamente. Está escrito y además está el audio, usted lo puede escuchar, él mismo mencionó. A los funcionarios los hemos notificado. ¿Quiénes son los funcionarios? 3 imputados: Miguel Asensio Vega, Eber Ramírez y Luis Miguel Chávez. Los hemos notificado reiteradamente y no han venido. Ahora dice que él no dijo eso. Ahora reconoce porque le decimos cuáles han sido las fechas en las que se citó a mi patrocinado y él fue. Y fue la primera. Segundo, nos dice que, y reconoce en realidad, que la pericia se ha tramitado con cierta lentitud, pero señala que no es responsable de ello porque primero asumió la investigación luego y demás, que hay bastantes limitaciones por parte de logística del Ministerio Público. Pero la pregunta es,
aquellas limitaciones de logística, aquellos trámites burocráticos, falta de diligencia, falta de oficio y demás, pueden ser cargadas a mi patrocinado como carga. O sea, la ineficacia del órgano jurisdiccional puede ser cargado como carga a mi patrocinado. Sin duda alguna, no debería ser así, porque si las investigaciones son así, si hay tanta carga, entonces, señor fiscal, señor juez, investiguemos de una vez 16 meses. El código nos dice 8, y a esos 8 meses debe ajustar su línea de investigación, su estrategia de investigación. Si no puede cumplir, entonces en todos los casos nos va a solicitar la prórroga del plazo. Eso es lo que nos quiere decir. No ha señalado, no nos ha dicho más nada, ni ha contradicho en ninguno de los aspectos y fechas y de cursos de oficio, respuestas y demás por parte de la pericia de valorización. Otro tema, otro sinsentido. Reconoce que Miguel Ángel Asensio Vega sí quiso colaborar con la investigación. Sin embargo, su requerimiento, nuevamente, y bueno, lo que dijo en un principio, no se ajusta con ello. Eso no es coherente. O colaboró o no colaboró. Estamos demostrando en este acto que sí colaboró. De ahí que reconozca que sí ha habido una colaboración. Se ha puesto en el acta, bueno, el acta es clara, ¿no? Nosotros hemos esperado. Yo no sé cómo se puede decir que los imputados no colaboran si lo esperan hora y media para llevar una diligencia. Lo hemos esperado, entendemos que tuvo problemas de logística, pero lo esperamos. ¿Eso es un acto obstruccionista? Obviamente que yo puedo calificar como acto obstruccionista la afirmación que realiza el señor fiscal a que los imputados no colaboran con la investigación. ¿O hay otra connotación que se le pueda dar a esa afirmación? En líneas generales es ello. Solamente concluir y reiterar nuestra solicitud que se declare infundado el requerimiento fiscal por todos los argumentos que nosotros hemos expuesto, por haberse evidenciado una conducta totalmente diligente y preocupada y colaboradora, que además ha sido señalado y reconocido por el señor fiscal en este acto por parte de mi patrocinado, y después de haber evidenciado cuáles son las reales causas por las cuales a la fecha no se cuenta con la pericia de valorización. Enteramente responsabilidad del Ministerio Público. Realmente, doctor. Señor juez, al medular del asunto, en cuanto a la pericia, se ha señalado que la pericia sí se ha dispuesto oportunamente. Hubo una demora en poner en conocimiento al órgano encargado de realizar la pericia, pero a partir de esa fecha se han llevado los actos de manera consecutiva para su realización, y en consecuencia lo que está pendiente es recabar documentación para poder realizar esa pericia. Esa documentación, señor juez, la estamos recabando de las distintas entidades. Yo he señalado y en ningún momento he negado, señor juez, la falta. Y cuando se señaló que el señor Asensio Vegas dispuso de que se lleve a cabo la diligencia, pues es un acto de colaboración para la realización de esa diligencia. Eso lo tengo que aclarar, abogado, no que se extienda para lo largo del proceso. También señalar, señor juez, creo que en cuanto al requerimiento, lo que se debate en esta audiencia es lo que la Fiscalía ha vertido de manera oral, y obviamente tiene una base en el requerimiento. Sin embargo, creo que para tomar su decisión tiene que hacer referencia a lo que se ha debatido acá y no lo que dice el documento. Nada más. Final, doctor Espinosa. Muchas gracias, señor magistrado. He escuchado atentamente y con bastante interés a mi colega del Ministerio Público, y debo empezar por señalar mi pedido. El pedido de la defensa del investigado Ever Adalberto Ramírez Sánchez es que su despacho declare infundado el requerimiento de prórroga del plazo de la investigación preparatoria, a partir de las siguientes consideraciones. Esta audiencia es una audiencia de control de un nuevo plazo, y usted tiene que resolver sobre la base de lo que ya el Tribunal Constitucional en el caso Samuel Gleiser Katz ha precisado: el plazo razonable de la investigación fiscal. Se toman 3 criterios. Primer criterio, el criterio objetivo, la complejidad del caso. Segundo criterio, el criterio subjetivo, la conducta procesal del interesado. Tercer criterio, criterio subjetivo, la conducta del órgano fiscal, si ha sido diligente o no. Respecto al primer criterio, señor magistrado, yo no voy a discutir la complejidad del caso.
yo convengo con el fiscal es que estamos frente a una investigación compleja. Por eso es que no me he opuesto a la disposición fiscal que declara compleja la investigación. Y ciertamente, señor juez, cuando una investigación es compleja, lo que cabe es una especial diligencia del fiscal. El fiscal, sobre el criterio de la conducta procesal del interesado, ahora nos ha venido a decir, y eso queda claro, de que los investigados, en realidad, eso que ha puesto en el requerimiento de falta de cooperación, en realidad no existe. Porque queda claro ahora, a partir del debate de mis colegas, de que los investigados han concurrido a la primera fecha, todos, salvo Ugarte Chávez, todos. Y es más, yo le voy a decir, sobre la situación de Óscar Peña Aparicio, no solo hubo un acto de concurrencia, sino que además obra en la carpeta fiscal, revise usted, a fojas 1959, mi colega se queja mediante escrito que pese a la asistencia de la Fiscalía el 26 de agosto de 2014, no fue tomada la declaración indagatoria de su cliente. Eso también tiene que observar usted. O sea, estamos claros, en primer lugar, de que no ha habido defensa obstruccionista. El propio fiscal lo ha reconocido. ¿Qué folio me dijo? El folio 1959, señor juez. Entonces, primer criterio, estamos en un caso complejo. Segundo criterio, no hay defensa obstruccionista, no hay defensa dilatoria, no hay falta de cooperación. Al contrario, a la primera fecha se ha declarado. Vamos al tercer punto, tercer criterio. Diligencia del fiscal, la conducta del órgano fiscal. Y con el mayor respeto que me merece mi colega, donde hemos participado en varias audiencias, el doctor Hermosa, en realidad acá yo quiero que revisemos dos cosas: las declaraciones de los testigos y las medidas restrictivas de derechos pendientes de ser solicitadas ante su despacho. Primer punto, declaraciones de testigos. Ha dicho el fiscal, en su requerimiento, lo reproduce acá en la audiencia, de que está pendiente de recibir la declaración de Amanda Gisela Chávez Robles. ¿Quién es Amanda Gisela Chávez Robles? La procuradora de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Ya declaró, revise usted fojas 77 a 79, en mayo del año pasado, ya declaró. Las diligencias preliminares son irrepetibles. Y la excepción, porque hay una excepción, señor fiscal, tendría que haberla precisado el fiscal cuando dispone el testimonio de esta persona que ya declaró. ¿Y por qué me baso en este primer punto, señor juez? Porque usted puede revisar a fojas 1724, obra el acta de inconcurrencia de Amanda Chávez Robles, el día 19 de septiembre del 2014. Se le citó el 19 de septiembre del 2014, no fue. Nuevamente se le vuelve a citar para el 14 de octubre del 2014 y tampoco va. Presenta luego un escrito señalando que se reprograme, a lo cual la Fiscalía accede. La pregunta es, dos inconcurrencias y el fiscal no aplica lo que el artículo 66 prevé frente a una inconcurrencia justificada, frente a la primera cabe la conducción compulsiva. El fiscal no ha utilizado ese apremio que la ley le prevé. Primer punto que usted tiene que valorar. Segundo punto, la declaración de José Luis Castillo Soto. ¿Quién es José Luis Castillo Soto? Gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Ya está llamando a declarar, por cierto, a la procuradora, ¿no? Procuradora de la municipalidad, ahora vamos por el gerente, para hablar de lo mismo. Y el gerente José Luis Castillo Soto tampoco concurrió. A fojas 1802, obra el acta de inconcurrencia del señor José Castillo Soto, no fue a declarar. Y a fojas 1948 indica la nueva inconcurrencia a otra citación. Dos inconcurrencias también, y el fiscal no utiliza el apremio a conducción compulsiva. Vamos para el tercer testigo, Omar Marcos Arteaga. ¿Quién es Omar Marcos? El alcalde de la Municipalidad Provincial de Ventanilla. Nuevamente, tres personas de la misma municipalidad, cuando el propio fiscal ha dicho acá, usted lo ha escuchado, señor juez, está registrado en video y en audio, de que la municipalidad ha dicho, bueno, la información la tiene el gobierno regional. ¿Y por qué entonces insistir con las declaraciones de tres personas de la Municipalidad de Ventanilla? Llamaron a Omar Marcos, y Omar Marcos no ha ido dos veces. A fojas 1801 existe el acta de inconcurrencia, no ha ido, no se ha justificado. Luego, a fojas 1887, el propio Omar Marcos reconoce que la nueva fecha, o sea, él ha tenido dos citaciones, tampoco pudo asistir y pide nueva fecha.
Revise la foja 1887, ahora el escrito Omar Marcos que señala que no pudo ir a la segunda citación del 20 de octubre del 2014. O sea, Omar Marcos también no concurrió a declarar en 2 oportunidades. Y sin embargo, nuevamente, el fiscal no utilizó el apremio de la conducción compulsiva. Estoy hablando de 3 testigos de la Municipalidad de Ventanilla, lo cual le evidencia a usted una cosa, que respecto a estos 3 testigos, el señor fiscal no ha sido diligente. La ley le establece un apremio de conducción compulsiva y no lo ha utilizado. Vamos a los otros testigos. Reinaldo Encalada Tobar. ¿Quién es este señor? Es el alcalde de la municipalidad del centro poblado menor Mi Perú, de Ventanilla, ¿no? Este señor no ha concurrido, a fojas 1800 aparece el acta de inconcurrencia, tampoco se le ha conducido compulsivamente. Luego, también ahora está en el pedido la declaración de Juan José Escobar Loaiza y de la señora Olga Ramírez Reategui. ¿Quiénes son estos señores? Representantes de las comunidades de Pachacútec y Ventanilla. Estos señores tampoco han concurrido. A fojas 1798 obra el acta de inconcurrencia de Juan José Escobar Loaiza. Y a fojas 1797 obra el acta de inconcurrencia de Olga Ramírez Reategui. Más allá de que llame la atención de que estamos llamando a 2 testigos sobre lo mismo. Prueba sobreabundante. Y nuevamente, señor juez, frente a estos 2 testigos que van a declarar sobre lo mismo, el fiscal no ha utilizado el apremio de la conducción compulsiva. Un aspecto a destacar, señor juez. En la página 10 del requerimiento de prórroga de plazo de investigación preparatoria, el fiscal dice: necesito más plazo, necesito 8 meses más, porque está pendiente de recibir el testimonio del señor Lucio Basilio Morales Huete. El señor no ha declarado, entonces yo le pido más tiempo para que este señor declare. Sin embargo, señor juez, revise usted a fojas 1961, a fojas 1964, con fecha 6 de noviembre de 2014, el señor Lucio Basilio ya rindió declaración, ya declaró. Y sobre la base de un testigo que ya declaró, el fiscal le pide a usted 8 meses más de investigación. Señor magistrado, a partir de esas consideraciones sobre los testigos, queda claro una cosa, que el fiscal no ha sido diligente en utilizar apremios, como lo prevé el artículo 66, conducción compulsiva, y llamando incluso, señalando que está pendiente de recibir un testimonio que ya recibió. Último punto, el requerimiento de las medidas restrictivas de derechos. En el requerimiento escrito, seguramente no había oportunidad de hacerlo en la audiencia, pero podemos revisar la página 12, el apartado 4.16, el fiscal justifica el otorgamiento de un plazo de 8 meses también, en que es necesario señalar que se encuentra pendiente de requerir al juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao el levantamiento del secreto bancario de los imputados y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Señor juez, desde que se formalizó la investigación el 13 de marzo del 2014, ya estaba previsto estas medidas restrictivas de derechos. Yo le pido que antes de tomar una decisión, usted revise las páginas 18 y 19 de la disposición de formalización. Y usted ahí va a observar que el fiscal había señalado ya requerir el levantamiento del secreto bancario de las empresas y los imputados. Y en el punto 8, requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los imputados. O sea, en otras palabras, señor juez, hoy le pide usted a la Fiscalía que le dé 8 meses más para una medida restrictiva de derechos que no ha solicitado al juzgado, cuando 8 meses antes ya estaba previsto el pedido de estas medidas restrictivas de derechos. En consecuencia, nuevamente, estamos frente a una conducta no diligente del Ministerio Público. A partir de estas consideraciones, señor juez, queda claro que estamos frente a una investigación compleja. Queda claro que la conducta procesal de los interesados ha sido regular, no obstruccionista. Sí han cooperado, han venido a declarar la primera fecha. Y el tercer punto, la demora de esta investigación obedece única y exclusivamente al Ministerio Público. En consecuencia, como la conducta del Ministerio Público no ha sido diligente en un caso complejo donde debía hacerlo, yo solicito a usted, señor magistrado, que a partir de esas consideraciones declare infundado el requerimiento de prórroga del plazo de la investigación preparatoria.
Ministerio Público. Señor juez, primeramente debo señalar que el requerimiento escrito se sustenta en audiencia y lo que se resuelve es el sustento oral que hace el Ministerio Público. Está incorporando elementos fácticos que no han sido en su momento o realizados ni sustentados en esta audiencia por el Ministerio Público. Uno de ellos, relacionado, por ejemplo, en ningún momento he dicho, señor juez, de que falta la declaración del señor Morales Huet, y como tal quiera hacer ver a su judicatura como que faltaría a la verdad el suscrito, cuando digo que no se había llevado a cabo su declaración. Al respecto, señor juez, el requerimiento se emitió pues antes que vence el plazo de investigación preparatoria y como consecuencia a esa fecha pues no se habría recibido la declaración del señor. Es por eso que cuando yo vengo y sustento mi requerimiento de manera oral y sobre lo cual usted tiene que resolver, me han hecho mención a esta declaración de este testigo. No se ha hecho mención, no se ha dicho que falta declarar, está en el requerimiento, pero ya no me he ratificado en el momento de la sustentación oral. Lo mismo sucede, señor juez, con el levantamiento del secreto de las comunicaciones. No he sustentado oralmente que sea una diligencia que esté pendiente de realizarlo. Ahora, en cuanto a las declaraciones de los testigos, un elemento que cuestionaron a la defensa es pues de que había sobreabundancia, de que no sería útil para la investigación. Eso no lo sabemos y tampoco es esta la instancia para debatir la pertinencia y utilidad de estos medios probatorios. Si él cree que eso es así, tiene los mecanismos procesales para poder impugnar. Se dice y se ha puesto bastante énfasis en que la señora Amanda Gisela Chávez Robles, procuradora, efectivamente ya habría rendido y como tal no se debe repetir. Como Ministerio Público, encargado de la dirección de investigación y quien plantea la estrategia de la investigación, creímos conveniente que debía ampliarse su declaración, porque los argumentos que esta persona dio en su momento a nivel policial, relacionado a dos aspectos importantes, nos parecía que tenían que ver directamente con el objeto de investigación. Y esto estaba relacionado pues a dos aspectos importantes, que no en aquella oportunidad se aclaró. Estaba relacionado pues a la existencia de un proyecto de inversión pública a desarrollarse por la Municipalidad de Ventanilla respecto al inmueble en materia de subasta pública, y a su vez que dicho proyecto de inversión pública ascendía casi a 2,5 millones de soles, que posteriormente el gobierno regional, en sustitución de esa inversión efectuada, le había asignado fondos. Entonces eso era un elemento evidenciador, señor juez, que ese bien estaba destinado a un bien público que era la construcción de un parque zonal, y que tiene que ver con que si efectivamente o no había factibilidad legal para enajenar dicho inmueble. Entonces, no es que se diga que se le pasó al fiscal y obviamente esta declaración ya estaba efectuada. Agradezco a la abogada de defensa hacerme acordar que debíamos nosotros como Ministerio Público hacer efectivos los apremios de ley y también hacer efectivo las medidas coercitivas, limitativas de derechos. Jesucristo es consecuente y es respetuoso, señor juez, de los derechos fundamentales. Al suscrito, las medidas limitativas son totalmente restrictivas y hay que acudir en última instancia. En estos aspectos, si bien se reprogramaron y no se hizo efectivo, apercibimiento alguno es en esa línea.
Sin embargo, creo yo, haciendo oído de esta recomendación del abogado de la defensa, creo que vamos a tener que cambiar de perspectiva para poder evitar este tipo de cuestionamientos, no solamente en este proceso, sino en los demás procesos. Señor juez, creo que fundadamente existen argumentos para que el plazo de la investigación preparatoria tenga que prorrogarse en aras, señor juez, del esclarecimiento de estos hechos, porque lo que más interesa al Ministerio Público no solamente es acusar, sino que se aclare los hechos, y si hay mérito se procederá, y si no hay, también en ese sentido la Fiscalía tendrá que pronunciarse. Bueno, muy puntualmente. A ver, primero que usted no ha escuchado rebatir por qué en el caso de estos testigos, concretamente de todos los que yo he enlistado, ¿no? ¿Por qué no son sobreabundantes? A mí me queda claro que esta no es una fase para discutir pertinencia y utilidad, por eso que yo no hablo de pertinencia y utilidad, pero sí hay un aspecto importante que el propio fiscal ha reconocido. Si el fiscal le pide a usted más tiempo, se supone que ese más tiempo está sujeto a que se realicen actos de investigación que son útiles a efectos de esclarecer los hechos objeto de investigación. Porque si no son útiles, entonces el fiscal le va a llenar de diligencias con tal de que usted, ¿no?, tenga la apariencia de que es un caso que requiere más tiempo. Por eso es que yo hablo del juicio de utilidad. Y ojo, no hay ninguna audiencia dentro de las más de 70 audiencias que existen en investigación preparatoria en la que yo pueda discutir la utilidad y pertinencia en sede de investigación preparatoria de los actos dispuestos por el Ministerio Público. Otro punto importante, el fiscal dice, y no sé cómo interpretarlo, no sé si quiere mostrar una amenaza velada a la defensa de que ahora sí va a requerir medidas coercitivas, de que ahora sí va a pedir medidas restrictivas. Es que no se trata de eso, señor juez. Se trata de medir la diligencia del Ministerio Público en este caso concreto. ¿Qué tiene que ver los otros casos? Justamente eso pasa, señor juez, cuando careces de argumentos. Cuando no tienes argumentos para rebatir lo que yo estoy sosteniendo acá con fojas, con la carpeta, con tomos del caso, pasa eso. ¿Qué tiene que hacer? Amenazar, hablar de otros casos. Cuando en este caso estamos frente a la carpeta 64-2013, hablando de un caso en concreto. Tercer y último punto, señor juez. Nuestro sistema no es un sistema puramente oral. Nuestro sistema tiene una fase escrita previa, y eso es lo que usted tiene que advertir, porque el requerimiento de prórroga, ¿para qué me notifican si no es yo para preparar la defensa? Muy bien, el fiscal no lo ha dicho ahora. ¿Eso qué significa, señor juez? Usted tiene que evaluarlo, el propio fiscal lo reconoce. Eso significa que el propio fiscal reconoce que primero, que cuando dijo por escrito que los imputados no colaboraban, hoy se ha desdicho, se ha retractado. Sí colaboran, han venido a quedar en la primera fecha. Segundo, el propio fiscal, ha salido de boca el fiscal. Bueno, sí, pues, ha habido demora en la disposición de las pericias. 3, del propio fiscal y del debate. Mi colega le dijo, dígame los documentos que falta remitir. No le he dicho ninguno. No señaló la folder. ¿Eso qué significa, señor juez? Que el fiscal se está allanando implícitamente, aunque no quiera reconocerlo, de que en este caso la conducta de mis patrocinados y de todos los investigados ha sido colaboradora, no obstruccionista. 2, de que es un caso complejo. Y 3, le faltó diligencia al investigar. Gracias. Fiscal. Sí, por solamente aclarar, acá los actos, creo que el suscrito evidencian de que acá no hay amenaza alguna, solamente hacerle recordar a la defensa que toda defensa técnica tiene que ser consecuente, no solamente en el caso en concreto, sino en todos los casos donde patrocina. Y solamente lo que hice es recordarle ese hecho, señor juez. En cuanto a los elementos que se tienen que evaluar, señor juez, para el otorgamiento de una prórroga judicial de un plazo de investigación preparatoria, no solamente se tiene que evaluar uno de los elementos, o tiene que evaluarse copulativamente los elementos,
se tiene que evaluar, señor juez, acá, y el abogado de la defensa lo ha dicho, la complejidad del caso. La complejidad del caso amerita necesariamente una ampliación, y eso creo que concordamos tanto abogado de la defensa como el Ministerio Público. Y en cuanto a los testigos, señor juez, cuando me dice que es sobreabundante, estamos necesariamente evaluando la pertinencia y utilidad de ello. Y recordarle al abogado de la defensa que también pues la tutela ha sido extendida para poder cuestionar estos hechos. Nada más, señor juez. Finalmente, el doctor Arrospide. Muchas gracias, señor magistrado. Para no ser reiterativo, voy a tratar de ir a los puntos, digamos, que considero prudentes, ¿no? Ya que las exposiciones de mis colegas ha sido, digamos, basta en los términos que más o menos habíamos tenido en cuenta para esta oralidad del pedido del señor representante del Ministerio Público. En primer término, quiero señalar de que, concordando con lo dicho con los abogados que me han precedido, que efectivamente no ha habido por parte de los funcionarios que corresponden al gobierno regional del Callao acto dilatorio alguno, entre ellos mi patrocinado, que como bien se ha dicho acá, y obra en el expediente a fojas 1857 y 1861 del tomo 9, que mi patrocinado concurrió a la citación que se le hizo en la primera fecha. Folios, doctor, repíteme, por favor, repítame. Bueno, doctor, folio 1857 a 1861. Ya, prosigan. Bien. También coincido con el hecho de que el señor representante del Ministerio Público ha señalado que realmente ya se ha determinado fehacientemente que existe una responsabilidad en estos hechos. Por lo tanto, la prosecución o el plazo ampliatorio no tendría fundamento. Ahora, el señor representante del Ministerio Público ha hecho referencia a que él, para tener en cuenta un plazo razonable, ¿no es cierto?, ha señalado la complejidad del caso, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta otros pronunciamientos, como lo ha señalado también la defensa que le antecedió. Hay jurisprudencia en relación a los criterios aplicables para la determinación de un plazo razonable. Como se ha dicho, es el criterio objetivo y el criterio subjetivo, ¿no? En este caso, en relación a la complejidad, en mi parecer, ¿no?, no estamos frente a una cantidad importante de imputados. Se trata de 6 imputados. No estamos hablando de una diversidad de delitos o de un concurso de delitos, solamente estamos hablando de un solo delito, colusión simple, relacionado a un proceso de subasta pública. No hay una multiplicidad de hechos acá, solamente ciertos hechos. Perdón, un solo hecho, la subasta pública. Acá no hay actos de investigación en el extranjero, ni siquiera hay actos de investigación fuera de esta jurisdicción. Más aún, no hay complicados análisis técnicos, ni, como dice el señor fiscal, la necesidad de nutrida notificación y de actos complejos que en realidad no se ha precisado cuáles son, sino solamente se ha dicho que existen la necesidad de verificar actos complejos y estudiar actos complejos y recabar nutrida documentación. Pero lo cierto es que no se ha precisado. Usted bien ha solicitado la aclaración, señor magistrado, y como se hizo ver en la defensa anterior, básicamente los documentos que se necesitan son para la pericia, al menos, me voy a referir a la pericia, son los requeridos a registros públicos y al gobierno regional del Callao. Y en ambos casos ya obra la documentación en la carpeta fiscal. Por lo tanto, no existe mayor documentación necesaria para los fines de la investigación, y que es sustento del pedido de prórroga de plazo de la investigación de parte del Ministerio Público. De otro lado, señor magistrado, en relación al criterio subjetivo, ¿no?, está más que claro los planteamientos que se han hecho y me han antecedido en la defensa. No se puede atribuir en este caso la responsabilidad a la actuación de los investigados. Está claro
más que claro, creo yo, que los investigados han colaborado, que el gobierno regional del Callao ha presentado la documentación requerida por el despacho. Acá se ha señalado que se precise cuáles son los documentos que están pendientes de actuar. Sin embargo, no se ha hecho tal precisión. En todo caso, señor magistrado, habría que analizar la actuación fiscal. Solicito a usted, señor magistrado, ponga especial énfasis en verificar las actas, las diligencias realizadas, las fechas, y podrá concluir que no hubo una actividad proactiva por parte del Ministerio Público. Creo que eso ha quedado claro en el debate ocurrido en esta diligencia. De otro lado, señor magistrado, también quiero señalar la afectación que significa mi patrocinado y a todos los investigados en esta investigación, el hecho de que se ordene o que se declare fundado un pedido sin sustento para una ampliación, una prórroga de plazo investigatorio. ¿Por qué afecta al patrocinado, a mi patrocinado? Porque se le somete injustificadamente y en contra de lo que establece la norma a una investigación cuando lo que se debe presumir es la inocencia de los investigados, y la obligación del Ministerio Público es recabar los elementos dentro de los plazos preestablecidos por la norma. Acá solo hay que tener en cuenta que lo que hay que respetar y proyectar al momento de hacer la investigación son los plazos ya establecidos por el Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que ya se había declarado la complicidad en el caso de 8 meses. Además de ello, se perjudica la investigación. El señor representante del Ministerio Público habló de la facultad de pedir la ampliación. Sí, es una facultad, pero no es una obligación por parte del Poder Judicial admitir o aceptar la prórroga del plazo en los términos que le he señalado. Finalmente, señor magistrado. Sí, continúe. Sí, gracias. Vaya terminando. Voy a referirme a las diligencias pendientes de actuar. Se ha señalado que hay declaraciones que ya han sido llevadas a cabo y que son sustento para esta pedido de prórroga de declaración. Yo quería señalar, señor magistrado, si bien es cierto no es una audiencia para determinar la utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba, lo cierto es que se está requiriendo sin tener en consideración algunos otros elementos que están en la carpeta fiscal. Por ejemplo, se habló de que los requerimientos a los funcionarios de Ventanilla, de la Municipalidad de Ventanilla, es para, en resumen, determinar la situación del bien. Esa es la idea, y verificar si procedió o no la venta. Eso lo acaba de señalar el fiscal, el representante del Ministerio Público, hace 2 minutos. No está tomando en cuenta, señor fiscal, el oficio 1043-2014/SBN-DGPE-SDDI, a fojas 1672 del tomo 9. Ese oficio... 1672. Así es, señor magistrado. En ese oficio, la Superintendencia de Bienes Nacionales emite opinión y señala que la entidad, al ser titular registral del predio y al ser de dominio privado, tiene la libre disposición del predio. Por lo tanto, corresponde sustentar el pedido de una prórroga en el extremo de las testimoniales. Por ejemplo, ya se habló bastante de las pericias, de la pericia y de los retrasos de la pericia, pero en las testimoniales, digo yo, cuando ya lo que se le va a preguntar o lo que se pretende obtener ya se solicitó, ya se aclaró por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales, por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿acaso el Ministerio Público objetó lo que dijo la Superintendencia de Bienes Nacionales? Por lo tanto, le ha quedado claro el pronunciamiento y no tiene duda sobre el particular. Por estas consideraciones, señor magistrado, solicito que se declare infundado el pedido de prórroga de plazo del representante del Ministerio Público. Gracias. Ahora sí, réplica, señor fiscal.
señor juez, no queda duda luego de todo este debate de que estamos pues frente a un hecho complejo, y el hecho complejo que ha sido determinado desde un primer momento pues tiene sus elementos del mismo tipo de delito de colusión, y también tiene que los actos de investigación tienen que ir relacionados con el objeto mismo de investigación, y el objeto pues que se ha planteado en esa oportunidad en la disposición es todo el proceso de subasta pública, no solamente al acto mismo de subasta, sino tiene que verificarse todos los antecedentes que se han suscitado para finalmente llegar a la subasta pública. Y eso tiene que ver, involucra a muchas instituciones, como el mismo abogado de defensa lo ha dicho, ¿no? Involucra a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, quien obviamente emitió una información respecto a la calidad de este bien. Entonces, al gobierno regional, involucra a la Municipalidad Provincial del Callao, involucra a la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Entonces, no pretendamos minimizar la investigación. En cuanto a lo que señala que los actos de investigación respecto a que ya no sería necesario un informe de parte de bienes nacionales respecto a la calidad del bien, justamente los actos de investigación están encaminados a ver pues si lo que el bienes nacionales dice es cierto o no, porque no podemos dar total credibilidad cuando hay normas administrativas y normas de administración de los bienes que nos puedan llegar a una conclusión distinta. Entonces hay que corroborar eso justamente con las personas que conocen in situ sobre la realidad del bien. Una cosa es documentos, otra cosa es verificar con las personas que han tenido directamente de alguna manera ver con la administración, con los fines y destinos de este bien. Entonces también se justifica. Se dice que no se ha señalado los documentos que están pendientes de recabar, señor juez. Lo que la Fiscalía pide de la prórroga es especialmente porque está relacionada a la obtención de documentación necesaria para la elaboración de la pericia. Y pues efectivamente ha habido una demora de las entidades estatales en la revisión, en la remisión del mismo. Por ejemplo, la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nos piden con fecha 9 de octubre una serie de documentos, los cuales han sido canalizados a registros públicos, y obviamente se han ido recabando, señor juez, a la fecha esa información que en su oportunidad se ha solicitado, ya luego de haber vencido el plazo de la investigación preparatoria, estando pendiente a la fecha la documentación solicitada mediante oficio 1186 de Fojas 2013 del cuaderno de la carpeta fiscal. Sí, señor juez. ¿Qué cuaderno? El cuaderno de la carpeta fiscal. ¿Qué tomo? El tomo 10. Por ejemplo, se ha solicitado cumpla con remitir en breve plazo, se le ha pedido al gerente de administración del gobierno regional del Callao la copia certificada del plano de ubicación y plano catastral del predio parcela Ventanilla 1. Entonces, esa documentación falta pendiente de recabar. O sea, no es que necesariamente el Ministerio Público sea responsable, negligente en su actuar, sino que también depende de los demás funcionarios públicos, de la colaboración que estos tengan con la investigación. Y cuando hemos dicho de que ha habido falta de colaboración, también hemos hecho mención que ha habido falta de colaboración de algunos testigos. Los testigos no han acudido. Entonces, lo que queremos, señor juez, es justamente un plazo adicional para que puedan actuarse estos actos de investigación. Doctores. También, por ejemplo, señor juez, y no ha sido materia de requerimiento y lo introduzco, cuando el señor Asensio Vegas rinde su declaración, señala una serie de hechos importantes que van a ser también materia de requerimiento, tanto documental como
declaración ampliatoria de los demás imputados. Pero eso ya corresponde, por ejemplo, a la estrategia de nosotros. O sea, para aclarar es necesario porque da bastantes luces respecto a de cómo se llevó el proceso. Entonces, también a partir de este acto de investigación surgen otros actos de investigación que son necesarios. Ahora, la prórroga, señor juez, está establecida en el Código Procesal Penal. En consecuencia, queda evaluar si es fundada o no. Y como Fiscalía creemos, señor juez, que se debe otorgar un plazo adicional para poder concluir con esta investigación. Bien. Finalmente, doctor Roque, chiquito, medio minuto. Ok, doctor. Bueno, le permitiría que menos me dé el tiempo igual al que el representante del Ministerio Público ha señalado. Ese es dúplica ya. Voy a ser breve, señor magistrado. Le agradezco. Perdón. Solo para señalar, señor magistrado. Acá venimos a discutir, o venimos a tratar sobre la base del pedido del representante del Ministerio Público, no sobre otro tema, no sobre las particularidades de la investigación en otras partes. Todo se basa en el pedido de prórroga, y en ese pedido de prórroga es donde él ha señalado todo lo que ha sido materia de objeción por parte de la defensa. Entonces ahora no se puede decir, acaba de decir de que lo que falta son testigos. Pero es claro, por ejemplo, para citar un solo ejemplo, pero es claro que ha hablado de los imputados, pero es claro que ha hablado en el documento del incumplimiento por parte del gobierno regional de Callao, perdón. Perdón. Perdón, voy a continuar. De otro lado, no discutimos la complejidad. Está claro que la declaró el señor representante del Ministerio Público. Justamente por esa declaración de complejidad, es que tiene que ajustarse a los 8 meses que establece la norma. Recordemos, señor representante, señor magistrado, que el Ministerio Público es un corporativo. Es decir, no se puede atribuir el retraso a un participante anterior o a la diligencia que pudo tener 1, 2 o 3 personas. Es un corporativo. Eso lo hemos visto en diligencias llevadas a cabo en este despacho, señor magistrado. No se puede, el Ministerio Público no puede justificar una inasistencia o una falta de diligencia por situaciones individuales de uno u otro persona vinculada a la función del Ministerio Público. Por lo tanto, a la luz de esa proposición, le corresponde al Ministerio Público haberse ceñido al plazo que establece el Código Procesal Penal y actuar las diligencias teniendo en consideración eso. Finalmente, señor magistrado, el señor representante del Ministerio Público ha dicho de que justamente las declaraciones son para corroborar si lo que dice la Superintendencia de Bienes Nacionales está bien, lo cual nos parece bastante extraño, porque la Superintendencia de Bienes Nacionales es el ente especializado en relación a los bienes del Estado, y ha emitido una opinión técnica legal. Y vamos a contrastar esto con la opinión de los representantes de los asentamientos humanos, con el Procurador Público, con el alcalde de Ventanilla. Creo yo, señor magistrado, que si fuera el caso de que existiría algo que objetar al informe de la Superintendencia de Bienes Nacionales, nada menos, lo que correspondería era haberle requerido directamente a la Superintendencia de Bienes Nacionales la aclaración correspondiente o la ampliación de su informe, si no quedó claro. Entonces, esto es una muestra, señor magistrado, de que la investigación debió ceñirse a los plazos establecidos, y si vamos a tener por hecho que siempre se va a dar la ampliación del plazo, entonces
no va a haber una diligencia y no va a haber un criterio único para los requerimientos propios de la investigación. Solicitamos a su despacho, señor magistrado, tenga en cuenta esa utilidad de lo que se requiere y no permitir innecesarias prórrogas de plazo que, como ya he señalado, afectan el derecho de defensa de los patrocinados y el debido proceso. Gracias. Señor fiscal, medio minuto. No, nada que señalar, señor juez. Ya. Bien, señores, como habrán visto y habrán escuchado, hay bastante información que tiene que corroborarse con la carpeta fiscal, y así mismo para ordenar las intervenciones, lo que obviamente no hace muy factible resolverse en esta audiencia. Y efecto de mantener un orden correspondiente y verificar la carpeta fiscal que debe dejar el representante del Ministerio Público, el juzgado se reserva el derecho de emitir su resolución al respecto por escrito y será notificado debidamente a sus domicilios correspondientes, solicitándole al fiscal que deje constancia de cuántos tomos y cuántos folios corresponde a cada una de la carpeta fiscal que va a dejar y que será devuelta oportunamente. ¿Alguna intervención, señores? Sí. Solicito copia de video, señor magistrado. De igual manera. Bien, señores, doctor, ¿usted copia también? Copia el acta, señor. En su oportunidad lo va a pedir por escrito, señor juez. Bien, entonces se dispone la entrega de las copias solicitadas y se ordena y se da por terminada la presente audiencia, ordenándose cerrar el audio y video a las 11:23 de la mañana.